Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Misteria para Futura Vid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy les voy a presentar un episodio muy interesante. El día de hoy les voy a hablar acerca de aquellos hombres que buscan hacernos callar. Los silenciadores. Hombres que se encargan de que no digamos nada, porque hay cosas de las cuales no debemos hablar, cosas que no debemos escuchar y cosas que no debemos compartir con la prensa. Te platico la historia. Solo 5 años después del 11 de septiembre, una encuesta de Scripps Howard revelaba que el 36% de la población, es decir, una minoría bastante amplia, creía que sus gobernantes habían permitido o incluso participado en los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono. La teoría de la conspiración más salvaje de principios del siglo XXI, compartida por miles de personas. Sin embargo, los porcentajes son aún más contundentes cuando se trata del asesinato de John F. Kennedy. El 70% de la población cree que fue un complot orquestado desde las más altas esferas, los experimentos de control mental de la CIA o bien los platillos voladores. Una encuesta de Gallup celebrada en 1996 cuando la serie Expedientes Secretos X se encontraba en pleno apogeo, certificó que un 71% del país estaba convencido de que el gobierno escondía algo relacionado con los ovnis. Es posible que desde el incidente de Roswell, la conspiranoia ufológica anidase para siempre en el inconsciente colectivo y en la cultura pop, pues no existe una forma de exageración acalorada más perfecta que la imagen de un líder político escondiendo tecnología alienígena lejos de la opinión pública, o peor aún, llegando a algún tipo de acuerdo con esos seres. En lugar de sospechar de una amenaza exterior, los conspiranoicos empezaron a creer cada vez más en la teoría del enemigo interior. El auténtico santo grial no es, por tanto, la existencia de platillos volantes, sino el manto de silencio con el que los poderosos del mundo, pero sobre todo de Estados Unidos, habrían cubierto sus incursiones en la atmósfera terrestre, sin duda atendiendo a sus propios y muy oscuros intereses. De este caldo de cultivo surge la figura de los hombres de negro que no serían más que la manifestación más pedestre de la conspiración. Su primera línea de defensa, su primer control. La leyenda urbana nace a finales de junio de 1947, es decir, semanas después de Roswell, cuando un par de vecinos de Maury Island, Washington, afirmaron haber avistado diversos fenómenos ovni a lo largo de una misma noche. Días después, un hombre extraño vestido por completo de negro visitó al hogar de uno de ellos, Harold Dahl, y le recomendó que dejase de contarle esas historias a la gente. Por su bien, tras esa primera experiencia, numerosos testigos y contactados hablaron también de hombres de negro poniéndose en contacto con ellos inmediatamente después de sus experiencias, casi siempre a través de amenazas más o menos veladas, casi siempre trabajando en parejas. En muchos de estos relatos, los trajeados caballeros, que nunca dicen realmente para quién trabajan, exhiben un comportamiento errático fuera de lo común, lo que ha llevado a muchos ufólogos a conjeturar que quizá no se trate de agentes del gobierno, sino de ellos en persona. Se trata, por supuesto, de una forma muy pura de pensamiento conspiranoico. El transgresor, aquel que ha visto algo que no debía, es decir, que no quieren que vea, es arrinconado desde el primer momento por fuerzas más allá de su comprensión, pues sencillamente saben lo que ha ocurrido, porque lo saben todo. Los hombres de negro son una manifestación pura del control que los de arriba tienen sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestra intimidad y sobre todo sobre el fenómeno ovni. En muchas ocasiones los testigos afirman haber recibido su visita antes incluso de que pudieran contarle a nadie lo que creían haber presenciado. Expertos en folclore como John Keel o Peter Rosowich creen que están relacionados con las apariciones del diablo en los tiempos anteriores a la modernidad. Luego podrían ser una simple evolución de ese mismo arquetipo del inconsciente.
demonios que sirven de enlace entre nuestro mundo y otra instancia más allá de él, que se presentan en nuestras casas para asegurarse de que sabemos guardar un secreto por nuestro propio bien. Como estamos viendo en este episodio, una situación inquietante. Vamos a ver por qué Hollywood se encargó de encubrir todas estas historias, transformándolas en una sátira para que nunca más nadie vuelva a creer que se trata de un tema muy serio. Continuamos viendo esta historia. Es posible que esos encuentros añejos con el diablo estuviesen en la mente de Gray Barker, autodenominado investigador ovni y reconocido fabricador de bulos, cuando escribió su popular serie de libros sobre los hombres de negro. A medio camino, entre compendio de anécdotas no verificadas y la parafernalia de teorías desenfrenadas, los volúmenes de Barker fueron definitivos a la hora de crear una mitología y una iconografía alrededor de esos monstruos de la cultura popular. Si bien su credibilidad como autor de no ficción es hoy en día menos que nula, la película Hangar 18 de James L. Conway en 1980 sobre una operación de encubrimiento relacionada con una lanzadera de la NASA ha pasado a la historia como la primera en comprar a pies la versión de Barker, poniendo a sus protagonistas a correr delante de una serie de perfectos hombres de negro que, por supuesto, siempre parecen saber dónde está en cada momento. 10 años después de su estreno, el guionista de cómics Lowell Cunningham creó Men in Black, una excéntrica y muy noventera miniserie independiente que imaginaba el funcionamiento de toda una rama secreta del gobierno dedicada a frenar, normalmente a tiro limpio, cualquier amenaza paranormal. Cuando la editorial que publicó estos toscos 6 números de Cunningham fue comprada por Marvel, el destino de Men in Black fue similar al de las Tortugas Ninja. Otro éxito del tema subterráneo que acabó dando origen a una franquicia mainstream para todos los públicos. Los Men in Black, los hombres de negro, guardan en su mente y en grandes depósitos cientos de datos relacionados con los ovnis y los encuentros del tercer tipo, entre humanos y alienígenas. El objetivo de su trabajo es preservar del conocimiento público todas las visitas que estos seres hacían, hacen y harán en nuestro planeta. Si no haces nada, no das lugar a nada. Los hombres de negro. Ejemplos de ello se pudieron ver en las 3 películas homónimas que llegaron al cine gracias al director Barry Sonnenfeld. Destacan los siguientes rasgos o características de estos personajes que pueden variar un poco. Visten trajes impecablemente negros, viajan en automóviles también negros, sobre todo los antiguos Cadillac. Su tez puede ser muy pálida o bien oscura, pudiendo optar por rasgos faciales orientales. La voz de los agentes es de resonancia metálica. Los modales de los hombres de negro son corteses, pero a la vez intimidantes o amenazantes. Se han conocido casos de comunicación telepática, otros sucesos desconcertantes o sensación de vivencia onírica con relación a estas personas. Como su identidad es misteriosa, se han creado muchas conjeturas al respecto. Por ejemplo, se dice que son miembros del servicio secreto, sobre todo de Estados Unidos, que pretenden ocultar los encuentros entre humanos y extraterrestres. Estos últimos vivirían en zonas polares y alejadas para no ser reconocidos. También están los que afirman que los alienígenas están disfrazados y caminan libremente por el mundo como si fueran personas, con empleos y vidas normales. Pero entonces, ¿cómo actúan los hombres de negro? Tienen que realizar informes que luego entregan a sus superiores. En ellos deben cumplir algunos pasos después de que una persona haya tenido contacto visual o verbal con un ovni. El testigo o investigador recibe una visita de los hombres de negros inmediatamente después de ocurrir el hecho para que no tenga tiempo de hablar con otras personas o hacer la denuncia a la policía. Tampoco para que haya posibilidad de que la noticia llegue a la prensa. Consiguen, mediante preguntas amenas pero inquisidoras, todo tipo de información. Nombres, detalles, gente implicada, características, direcciones, etc.
Si no es por boca de los testigos, es imposible que los agentes consigan tales datos. Por ello es que se sabe que los visitan. Siempre están solos y en su propia casa cuando golpean a la puerta y aparece ante ellos un hombre todo vestido de negro, hasta con gafas oscuras. Como muchos se presentan de 3 en 3 en un coche a tono con la ropa. Si bien en Estados Unidos pueden circular en un Cadillac, en otros países lo hacen en modelos menos clásicos. Casi siempre son hombres y si hay alguna mujer entre los agentes, va acompañada de 2 compañeros masculinos. Los rostros de estas personas los hacen parecer extranjeros, tostados si su piel no es muy oscura. No presentan ningún tipo de expresión, sus movimientos son torpes pero rápidos, tienen actitud fría, casi amenazante, siniestra, para nada simpáticos, pero tampoco hostiles. Se dice que hasta no parecen humanos, que siempre están serios y que son educados al extremo. El primer testigo que dice haberlos visto fue el experto en ovnis Albert Bender en septiembre de 1953. Tras una investigación sobre objetos voladores, envió una carta a un amigo con varios datos. Los agentes llegaron a su casa con el sobre en la mano que no había llegado a su destino. Le dijeron que era el único investigador con esta información y le ofrecieron detalles que lo hicieron enfermar. Nunca más volvió a encargarse de ovnis en su vida. Un hombre llamado Bruce Cathy fue abordado en un hotel en Nueva Zelanda poco después de dar a conocer que tenía fotografías de misteriosas antenas que se multiplicaban sin razón cerca de su casa. 3 individuos se acercaron y le entregaron un sobre para que le indicaran dónde localizarlo más íntimamente. Como él no accedió, se disculparon y salieron del recinto. Cathy colocó las imágenes en la caja fuerte del hotel. En enero de 1967, Edward Christiansen recibió la visita de un hombre extraño en su casa de New Jersey. Este señor vestido de negro le dijo que pertenecía al departamento de localización de herederos porque probablemente un pariente le había dejado mucho dinero. Una vez que en el hogar comenzó a hacerle preguntas con una voz más bien metálica, como salida de un ordenador. Christiansen y su hija vieron que tenía una especie de cable en su pierna y eso les llamó la atención. También el hecho de que su rostro cada vez se ponía más rojo y que para volver a su estado natural tomaba una píldora amarilla. Cuando se retiró, vieron por la ventana que el hombre llamaba a un coche estacionado con las luces apagadas que se transportó solo hasta su ubicación. Christiansen había visto un ovni unos meses antes de este episodio. El bombazo internacional de Men in Black, Hombres de Negro de Danny Sonnenfeld en 1997, un notable blockbuster de ciencia ficción que utilizaba la conspiranoia como trampolín paródico, significó el fin virtual de la leyenda urbana. El demonio vestido con traje caro tenía de repente la cara de Will Smith, por lo que ya había entrado a formar parte del zeitgeist cultural. Es curioso comprobar cómo llegaron del espacio. Una película de bajo presupuesto estrenada el mismo año del primer Men in Black es la última que jamás se podrá tomar en serio a este arquetipo tan propio de la fiebre ufológica de mediados del siglo XX. Y si ya no podemos imaginar una obra de ficción donde unos hombres de negro intenten asustarnos, en lugar de ponerse a rapear junto a criaturas CGI, es lícito concluir que tampoco podemos imaginarlos en la realidad. Tras 7 años inactiva, la franquicia vuelve a la carga con un reboot titulado Men in Black International en 2019. Se trata de una de esas papillas audiovisuales que Sony Pictures concibe en despachos de ejecutivos sin creatividad, pero con muchas ganas de lanzar un producto apto para varios mercados extranjeros. De ahí su argumento trotamundos y sus cámaras digitales Arri Alexa 65, de ahí que luzca antes como un clip de prueba para un televisor 4K que como una película de verdad. En suma, una aventura anodina y pánfila que certifica la muerte de ciertas conspiranoias del pasado, pues su destino natural es ser reemplazadas por otras a medida que la sociedad y la tecnología avanzan. Antes, los hombres de negro le quitaban el sueño a una población norteamericana que no paraba de vigilar los cielos con temor.
Ahora, una peli como Men in Black International se antoja como la opción perfecta para ponerse en streaming justo a la hora de la siesta. Hemos encontrado este capítulo de la obra de 1994 Secret Cipher of the UFOnauts, del escritor y ocultista ovnilógico estadounidense Allen Greenfield, obispo de la Ecclesia Gnostica Universalis de Georgia de Estados Unidos. Este libro se refiere a ciertos códigos secretos de letras y números, cábala en suma, con que visitantes exteriores, los ocultos jefes masónicos entendemos, se comunican con sus agentes terrenales. El autor enmarca el fenómeno alemán de los años 30 dentro de la fantasía de la polaridad entre la Hermandad Blanca y la Logia Negra, de que nos habla en la esfera de la influencia de esta última, que dentro de una cierta visión gnóstico-masónica sería solo la fachada de la entidad llamada el Demiurgo. Nos parece que esta afirmación sacada de la nada, casi todo el capítulo habla de cosas y a veces incomprensibles e incomprobables, deriva, por una parte, de un fraudulento perjuicio grabado a fuego y por otra, del desconocimiento como consecuencia de lo anterior, de la integral cosmovisión a la que elude. Enterados de que este autor considera a los antiguos templarios, a la secta Golden Dawn y a Gurdjieff como parte de las fuerzas de la luz en una fusión masónico-ocultista y como un importante referente a Aleister Crowley, se recomienda encarecidamente el uso de guantes verdes al leer. El título sin duda es desorientador, puesto a que no desarrolla dicho tema de manera rigurosa, sino que es parte de él para otras divagaciones que equiparan, en último término, ovnilogía y magia. En 1947 fue organizada la CIA y los primeros casos de ovnis irrumpieron sobre el paisaje de los medios de comunicación estadounidenses como platillos voladores. En ese año también tuvo lugar la primera visita moderna de los infames hombres de negro, en la cual un testigo, un tal Harold Dahl, fue silenciado. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué piensas acerca de los hombres de negro? ¿Tú crees que realmente existen? ¿Se tratará acaso de demonios? ¿Se tratará acaso de agentes gubernamentales que buscan acallar a aquellas personas que hayan presenciado algún avistamiento? Este es el momento de que tú tengas tu propio criterio, que hagas tu propia investigación y que saques tus propias conclusiones. Si este video te gustó, dale like y no olvides suscribirte al canal, ya que cada sábado estaré subiendo un nuevo video de misterio. Mi nombre es Aiko Ochoa y te deseo muy buenas noches si es que puedes dormir. Hasta la próxima.